Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos toca ver Guerra Fría. Lamentablemente mi cámara no funciona, entonces no pude grabar, pero bueno, vamos a escuchar de qué va este tema tan interesante. Guerra Fría o mundo bipolar. Observen bien la imagen que tenemos aquí. Espero que ya hayan identificado a los dos países que están en juego y que, bueno, le den un significado como tal a la caricatura que tenemos enfrente y se den una idea de qué va esta Guerra Fría. Muy bien, ¿qué es la Guerra Fría? Se trata de un conflicto que va a tener un índole político, económico, social e incluso cultural que va a iniciar en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Este se va a dar en dos bloques, o más bien va a estar liderado por dos bloques. El bloque occidental, que va a adquirir un pensamiento político ideológico capitalista, y el bloque del este, que va a tener un pensamiento político ideológico de índole comunista. Con las imágenes espero que ya se hayan dado cuenta de qué país va a liderar qué bloque. Tenemos a el bloque occidental liderado por los Estados Unidos, es decir, lado capitalista, y vamos a tener al bloque del este liderado por la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Soviéticas, o sea, la URSS, que es de índole comunista. Esta división se va a dar gracias a tres conferencias de paz que se dan precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. La primera es la Conferencia de Teherán de 1943, luego viene la Conferencia de Yalta de 1945 y después la Conferencia de Potsdam de 1946. Estas tres conferencias tenían como fin darle solución y brindar paz y estabilidad al mundo, por así decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial. Se firmaron acuerdos para frenar la producción armamentística, es decir, para frenar la producción de armas. Se firmaron acuerdos para cesar los roces políticos, económicos que podían existir entre los países y crear un ambiente armonioso que evitara que se desatara un nuevo conflicto armado. Esto no duró mucho porque aunque la Guerra Fría no es como tal una guerra violenta, a diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sí es una guerra indirecta en la que ambos países, ambos bloques hegemónicos, van a iniciar una especie de competencia, que ya vamos a ver de qué va, para considerarse como el líder del mundo. Muy bien, chicos, vamos a explicar cuáles fueron las causas de la Guerra Fría, o también conocido, este movimiento también se le conoce como el mundo bipolar, porque el mundo se va a dividir en dos grandes bandos. Y pues la primer gran causa es el fin de la Segunda Guerra Mundial con dos contextos diferentes. El primer contexto es un contexto de crisis. Este se va a insertar en todo el territorio europeo. ¿Por qué? Porque pues toda Europa va a quedar devastada, destruida tras la Segunda Guerra Mundial. Entró en una fuerte crisis económica, entró en una fuerte crisis política, había que reconstruir las ciudades, había que transformar los sistemas políticos, y eso va a ocasionar que Europa busque financiarse para poder reconstruirse, para poder transformarse y poder levantarse de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto va a provocar que la mayoría de los países de Europa queden sumidos en una crisis y en una deuda gigantesca. Por otro lado, vamos a tener un contexto de bonanza económica. Favorecía principalmente a quién, a los Estados Unidos. Pues los Estados Unidos no sufrieron los efectos que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. O sea, por ello, la economía de los Estados Unidos generó mucha producción global. ¿Por qué? Porque los países pedían, necesitaban de una especie de banco que le ayudara a reponerse de los estragos de la guerra. Entonces, ¿a quién acudían? A los Estados Unidos. De manera territorial e industrialmente, los Estados Unidos no se vieron afectados. Esto ocasionó que su economía creciera y posicionó al dólar, esto es bien importante, como la moneda mundial. Y entonces el dólar va a reemplazar lo que en ese entonces se conocía como la libra esterlina, que era la moneda inglesa.
La moneda inglesa en ese momento era el referente de la economía mundial, pero cuando el dólar lo destituye, entonces el dólar y los Estados Unidos se convierten en la primer potencia mundial y eso ocasiona el derrumbe de Europa como primer gran potencia. Cuando Europa se da cuenta del poderío económico que está generando los Estados Unidos producto de la Segunda Guerra Mundial, va a surgir una ideología o un miedo, por así decirlo, entre los habitantes, sobre todo en la Unión Soviética. En ese momento, el jefe de la Unión Soviética, Joseph Stalin, temía ser atacado por los Estados Unidos al mostrarse como un país debilitado por la Segunda Guerra Mundial. No tenía los ingresos económicos para reconstruir, para iniciar de nuevo su producción industrial, para mejorar su economía. Entonces, Rusia, o bueno, la URSS, era un blanco fácil de ataque y de invasión por parte de los Estados Unidos. Y para evitar precisamente ese ataque y producto de ese miedo, lo que va a hacer Joseph Stalin es favorecer la producción de armas pesadas o de metalurgia pesadas para fabricar pues el armamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una potencia económica grande y fuerte. Y por el otro lado vamos a tener una potencia militar grande y fuerte. Mientras uno dominaba el mundo económicamente, el otro va a dominar el mundo militar y armamentísticamente. Esto va a ocasionar que el mundo se divida en dos grandes bloques. El primero, el de los Estados Unidos, y el segundo, el de la URSS. Pero aparte de ello, cada uno de estos países tenía su propio pensamiento ideológico, político y económico. El primero es el pensamiento capitalista y ese le pertenece a los Estados Unidos porque los Estados Unidos rigen la política y la economía bajo el libre mercado, es decir, cualquiera puede tener una industria que obviamente puede estar regulada por el Estado, pero que el Estado no interviene en la producción ni ganancias de sus productos. Ese es en sí, a grosso modo, el capitalismo, mientras que el comunismo dice que todas las ganancias económicas deben estar reguladas y vigiladas por el Estado. El Estado es quien controla los medios de producción, no hay propiedad privada. Entonces, este choque ideológico también va a ser una de las grandes causas que van a desatar la guerra indirecta, conocida como la Guerra Fría, ya que los Estados Unidos buscaban implementar la economía capitalista en todo lo largo y ancho del mundo y la URSS va a implementar el comunismo a lo largo y ancho de todos los países aliados. Junto a esto tenemos una última causa que va a ser producto del reparto de Alemania. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, donde castigaron muy feo a los alemanes, Alemania también va a tener una gran repercusión después de la Segunda Guerra Mundial. Países como Francia, Estados Unidos, la URSS e Inglaterra se van a dividir todo el territorio alemán. Eso va a ocasionar un gran problema porque Francia, Inglaterra y Estados Unidos son de índole capitalista y la URSS de índole comunista. Entonces, aunque el reparto de Alemania se ha llevado de la mejor manera, vamos a empezar a tener una serie de conflictos ideológicos producto del pensamiento comunista y capitalista. Obviamente las tensiones entre ambos países empiezan a ser sumamente fuertes. En primera porque Estados Unidos veía el expansionismo de Joseph Stalin con malos ojos porque, bueno, Joseph Stalin se había dedicado a la producción de armas y Estados Unidos tenía miedo de que en cualquier momento esa producción de armas rindiera efecto para atacar a los Estados Unidos. Por el otro lado, la URSS tenía miedo de la invasión estadounidense basada en la poca posibilidad económica que tenía la URSS en ese momento de regirse. Cuando estas tensiones aumentan, van a surgir dos doctrinas importantes. La primera es la doctrina Truman y la segunda es el Plan Marshall. Bueno, para los que no lo conocen, él es Harry Truman,
él es George Marshall y aquí tenemos a Joseph Stalin. ¿En qué consistían la doctrina Truman y el Plan Marshall? Basados en la idea anticomunista, es decir, basados en la intención de frenar la expansión comunista que estaba implementando Joseph Stalin alrededor de toda Europa, Harris Truman va a promover la doctrina Truman, en la que se indica, o más bien la que consiste, que todos los países y pueblos tienen la libertad de regirse de manera autónoma, sin que ningún otro país intervenga en sus decisiones políticas. Es decir, todos los países deben de regirse libremente, sin que otro país los esté supervisando o sin la intervención de otro país, lo cual es muy raro porque los Estados Unidos siempre han buscado meter sus narices en todos los países y conflictos políticos que existen. Pero bueno, en ese momento en eso consistía la doctrina Truman, en apoyar y defender la autonomía de los países, para que cada país decidiera cómo gobernarse. Y la segunda es el Plan Marshall, cuando los Estados Unidos se dan cuenta de que la doctrina Truman no es suficiente para frenar la expansión comunista, van a decirle, bueno, países de Europa, yo les ayudo a reconstruir sus pueblos, yo les ayudo a reconstruir sus ciudades, les doy apertura económica, reactivamos la política, reactivamos la economía, les ayudo a crecer otra vez y a surgir de las cenizas de la guerra, pero siempre y cuando no pertenezcan a los bloques comunistas. Entonces, muchos países que eran comunistas se pasaron al bando capitalista por obtener el apoyo de los Estados Unidos para la reconstrucción de sus ciudades, por tener el apoyo económico para mantenerse después de la Segunda Guerra Mundial. Esto obviamente va a enfurecer a la URSS, quien va a llevar a cabo también una práctica en la que ellos también apoyen de manera económica, política y militar a los países que habían sido afectados durante la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que el país se divide en dos grandes, el mundo, perdón, se va a dividir en dos grandes bloques, porque los países, pues ellos no tenían la fuerza para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces necesitaban a fuerza de uno de los dos grandes bloques para poder resurgir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a tener dos grandes divisiones. Muy bien, chicos, rápidamente. Características de este mundo bipolar o de esta guerra. Primero que nada, se trata de una carrera armamentística, en especial del uso de armas nucleares. Recuerden que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos los países van a crear una especie de conferencia para llegar a acuerdos sobre el uso y manejo de las armas nucleares durante los conflictos bélicos. ¿Qué es lo que pasa o por qué se rompe ese acuerdo? Porque en 1949 la URSS va a replicar, experimentar, producir una bomba atómica de mayor magnitud que la de los Estados Unidos lanza en Japón, acuérdense de Hiroshima y Nagasaki. Esto va a poner en alerta a los Estados Unidos cuando se da cuenta de que su enemigo está produciendo armas nucleares. Entonces él también empieza a producir las suyas. Una de esas armas va a ser la bomba H, que se conoce así porque su principal componente es el hidrógeno. ¿En qué consiste esta bomba? Bueno, en utilizar la energía de dos núcleos. Eso obviamente la convierte en un arma más poderosa que la bomba de la URSS y que la propia bomba de Hiroshima y Nagasaki. Eso provoca que los Estados Unidos y la URSS continúen con la producción de miles de bombas con una potencia cada vez más destructiva. Y de alguna manera, paradójicamente, el hecho de que estas dos naciones hayan construido bombas cada vez más destructivas y devastadoras, esta construcción llevó a estas dos potencias a no arrojar ninguna de estas armas. Otra característica importante que tiene el mundo bipolar es la exploración espacial. Al igual que la carrera armamentística, es una especie de competencia
por ver quién llegaba primero al espacio. O sea, ya no bastaba con demostrar el poderío de un país en la Tierra, sino que había que llevarlo todavía más lejos. Se supone que esta competencia simbólicamente la tuvo que haber ganado el país que llegara primero a la Luna. Sin embargo, el primero en iniciarla fueron los soviéticos cuando lanzaron los satélites Sputnik 1 y 2 en 1957. El Sputnik 2 llevó al espacio al primer ser viviente. Era una perrita de nombre Laika. Pero los Estados Unidos no se quedarían con los brazos cruzados, así que lanzaron en 1958 el satélite Explorer 1. Ante eso, los soviéticos van a responder en 1961 cuando Yuri Gagarin sea el primer hombre en dejar la atmósfera terrestre. Y después, Valentina Tereshkova va a ser la primera mujer que llega al espacio en 1963. Eso había evidenciado la superioridad de la URSS. Pero, ¿cómo es que la URSS no ganó la carrera espacial? Porque en 1969 el astronauta estadounidense Lance Armstrong va a pisar la superficie de la Luna. Es así como, bueno, se culmina esta guerra, esta exploración espacial, esta guerra espacial que había entre la URSS y los Estados Unidos, demostrando que los Estados Unidos eran superiores. El cine también va a ser un gran medio de difusión. Esa es otra característica del mundo bipolar. ¿Por qué el cine? Porque va a ser utilizado como herramienta para afianzar en la sociedad la idea de que el conflicto está bien y tiene que seguir y tiene que demostrar que un país es mejor que otro. ¿Por qué? Porque durante las producciones cinematográficas se incluían cortos en el que se mostraba la devastación de las bombas, se mostraban alteraciones como mutaciones, obviamente esto producto de la ciencia ficción, pero bueno, con eso se decía al pueblo, a las sociedades, que estaba bien continuar con la producción de armas. El cine también va a ser medio ilustrativo para los niños, para que sepan qué hacer durante un ataque nuclear, cómo tienen que protegerse, van a mostrar el caos que puede ocasionar, etc. Y la segunda gran característica de la que hablaremos para la segunda fase, para la siguiente sesión, es la intervención que van a tener estos países en conflictos regionales. No solamente se van a atacar entre ellos, no solamente se van a tirar entre ellos, sino que van a hacer que otros países se unan a ellos a través de su intervención en conflictos regionales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es como si tuviéramos un grupito de amigos, ¿no? Y resulta que fulanito y perenganito tienen un problema. Entonces yo como URSS voy a apoyar a perenganito y ustedes como Estados Unidos van a apoyar a fulanito. Así va a pasar con los conflictos regionales en el mundo, como lo van a hacer la división de las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur apoyada por los Estados Unidos, Corea del Norte por la URSS. Va a haber la crisis de los misiles en Cuba, Cuba principalmente apoyada por la URSS, enemiga de los Estados Unidos, y el muro de Berlín cuando la Alemania se divide en dos bloques, el bloque comunista y el bloque socialista, pero de esto hablaremos en la siguiente sesión.